¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Me da mucho gusto recibirlos. Fíjense ya en este tercer programa de la serie, la medicina veterinaria y zootecnia al servicio de la sociedad. Y bueno, pues hoy con un programa por demás interesante, además de bonito, puesto que vamos a hablar de la producción animal, todo lo que tiene que ver pues con la producción de alimentos de procedencia o de origen animal, y para ello pues tenemos un panel de expertos como siempre, ya es costumbre aquí en Mirador Universitario. Yo soy Carlos Esquivel Lacroa y con el gusto de recibirlos pues en esta serie. Ya estamos a la mitad de nuestra serie televisiva de la medicina veterinaria y zootecnia al servicio de la sociedad mexicana. Mire, el objetivo que tenemos el día de hoy, en unos momentos más lo vamos a tener en pantalla. ¿Qué es lo que vamos a estar analizando el día de hoy? Bueno, pues precisamente le vamos a dar a conocer a usted, por medio a través de nuestro panel de expertos, el significado de lo que es producción animal, así como los servicios que se prestan o que se tienen en los centros de enseñanza y producción de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que pues siempre hemos dicho los ranchos de la Facultad de Medicina Veterinaria, y bueno, realmente son centros de producción, pero también son centros de enseñanza. Así es que para ello yo le doy la bienvenida y le voy a presentar a los expertos que tenemos el día de hoy como invitados. En primer término, quiero saludar y darle la bienvenida al doctor Miguel Ángel Blanco Ochoa. Él es el jefe del Departamento de Zootecnia de la Secretaría de Medicina, Zootecnia y Extensionismo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Carlos. Al contrario, muchas gracias. También está con nosotros el jefe del Departamento de Medicina de la Secretaría de Medicina, Zootecnia y Extensionismo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Nos acompaña el doctor Víctor Manuel Martínez Torres. Víctor, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Buenos días. Al contrario, bienvenido. Y finalmente está con nosotros el jefe del Departamento de Aves de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Saludamos al doctor Gary García Espinosa. Gary, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Buenos días, Carlos. Pues un gusto que nos acompañen. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y pues quién mejor que ustedes platicar con nuestro público sobre lo que es la producción animal. Y bueno, yo les recuerdo que este es un programa que se está transmitiendo totalmente en vivo. Contamos ya con teléfonos abiertos, con un correo de voz, correo electrónico, y también nos pueden seguir en internet. Mire usted, los teléfonos en el estudio los tenemos ya. Usted nos puede hacer favor de llamarnos al 5622-8728, también con la terminación 20. Ya está nuestro equipo de producción, la licenciada Bates, el doctor Sandoval, y con mucho gusto los van a atender como usted se merece. También tenemos un correo de voz, 5622-8742, también con terminación 18. Por supuesto, si usted lo prefiere y nos quiere mandar un correo electrónico, lo puede hacer a la dirección electrónica mirador@coaed.unam.mx o también a comunivet@gmail.com. Obviamente, usted lo sabe, estamos transmitiendo completamente en vivo para el resto del país y fuera de él a través de la dirección electrónica mirador.coaed.unam.mx. Y por supuesto, si usted lo prefiere buscarnos o seguirnos en redes sociales, lo puede hacer a través del Facebook. Usted nos puede localizar como Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM a través del Facebook, y por supuesto también a través del Twitter en @FMBZ-UNAM. Así es que toda una gama de líneas de contacto para que usted sea tan amable de establecer contacto con nosotros y preguntarle a nuestro panel de invitados, de expertos, todo lo que usted quiera saber con respecto a la producción animal. Y además tengo regalitos, así es que a lo largo del programa les voy a decir cómo se pueden llevar uno de estos regalitos que hemos estado también obsequiando en programas anteriores. Pero bueno, para entrar de lleno al tema, vamos a ver esta cápsula que hemos preparado para usted, que se llama ¿Qué es la producción animal? Vamos para allá, volvemos inmediatamente aquí a Mirador Universitario. La producción animal va encaminada a cumplir los satisfactores, sobre todo hablando de productos de origen animal que van destinados al consumo humano. El aspecto de la zootecnia, la generación de esos insumos que van destinados a la alimentación del ser humano, podemos decir que la producción animal involucra la evaluación de los diferentes parámetros productivos, como pudiera ser ganancia de peso, conversión alimenticia, eficiencia alimenticia,
Y esto es un factor o un indicador de evaluación muy importante en virtud de que se valora de igual manera la rentabilidad de cualquier especie animal, hablando de producción de carne, ya sea de ave, de cerdo o de bovino de carne, o bien de producción de leche, de producción de huevo, de producción de lana. Entonces, básicamente el médico encargado en este aspecto de la producción animal es un médico que se encarga de la parte zootécnica y con esos indicadores que acabo de comentar. Entonces, el término de producción animal involucra todos los aspectos destinados a satisfacer estos recursos que van destinados a cumplir esta satisfacción del sector humano. También pudiéramos mencionar que el aspecto de producción animal va acompañado de aspectos como serían genética, reproducción, alimentación, manejo mismo de los animales, la parte de sanidad y sobre todo la parte económica, que es la que en un momento dado también evalúa desde el punto de vista financiero si está siendo rentable o no la empresa pecuaria en la cual estamos evaluando esta parte de producción animal. Para fines más simples y entender la producción animal, es decir, un novillo de engorda tiene que salir en X tiempo, pero además con cierto peso para que sea rentable. Un pollo de engorda que se alimenta durante 6 semanas y media, tiene que tener un peso adecuado de mercado precisamente para que sea rentable. La producción de leche tiene que ser también en ese aspecto apropiado, sobre todo desde el punto de vista financiero. Cuando hablamos de costos de producción, involucra esta parte económica de evaluación financiera. También pudiéramos adicionar que la parte de producción animal involucra para animales de trabajo. Entonces, en ese sentido, también no debemos de únicamente limitar que la producción animal pudiéramos estar hablando para animales que cumplen estos satisfactores, sino también para animales que cumplen una función accesoria y de beneficio para el ser humano. Bien, pues ahí estamos ya de regreso, un panorama general de lo que es la producción animal. Muchas gracias al doctor Sergio Ángeles Campos por su participación en el programa del día de hoy. Y bueno, yo quisiera empezar contigo, Miguel Ángel, para que nos platiques un poco esta importancia. ¿Por qué tan relevante hablar de producción animal en términos de nuestro país? Bien, pues considero yo que la producción animal es una de las principales actividades que refiere a un médico veterinario zootecnista. Como lo explicaba en esa cápsula, la producción animal tiene que ver con la generación de alimentos de origen animal que deban de cumplir con los satisfactores que requiere la población. Los más importantes pues sería cumplir con nutrientes suficientes para alimentar a esa población, la generación de alimentos tales como leche, huevo, carne, pescado, miel, etcétera. Y creo yo que es bien importante la participación de los veterinarios y especialmente los veterinarios zootecnistas, porque la zootecnia es una de las ciencias que permiten y ayudan a la cría, a la reproducción, a la alimentación, ya sea del ganado, ya sea de las aves, ya sea de los peces incluso, y todo esto indicado pues para generar alimentos que puedan ayudar a nutrir a la población. Si hablamos de los diferentes alimentos, considero por ejemplo el huevo, la leche, de los más importantes, la carne de bovino, de cerdo, y ellos tienen que cumplir pues con ciertas metas de eficiencia en cuanto a la productividad, ya sea en granjas muy tecnificadas o en granjas tradicionales o en establos muy tecnificados o establos de traspatio. De cualquier manera, la producción animal pues debe de cumplir con ese objetivo, y nuestra labor como médicos veterinarios o tecnistas es ayudar, promover, asesorar a los ganaderos, a los pequeños productores, medianos, a los más grandes productores, en función pues de cumplir ese satisfactor de nutrir a la población.
Y obviamente, bueno, pues siempre salvaguardando el bienestar animal, el que esos animales sean tratados correctamente. Y bueno, mientras haya humanos en este planeta tenemos que darles de comer. Se ha dicho mucho, Gary, que nuestra profesión está 3 veces en la mesa de todos los mexicanos y del mundo entero realmente, ¿no? Y ya el doctor Blanco Miguel Ángel nos hacía favor de platicarnos un poco del consumo de carne. En tu caso, como especialista en aves, ¿cómo andamos en un panorama general en términos del consumo de pollo? Porque suena tradicional, cotidiano, hablar de consumo de carne de res, por ejemplo, pero en carne de pollo, productos derivados o provenientes de aves, ¿cómo andamos en ese sentido? Bueno, en México el consumo per cápita, en el caso de carne de pollo, es alrededor de 25 kilogramos por habitante o por mexicano, persona. Wow. por persona. Esos son datos estimados de este año, de 2013. Al año, 25 kilos al año. Al año. Y en el caso de consumo de huevo andamos por los 22 kilos. Ahora, para que la gente se dé una idea de si eso es mucho o es poco, en el caso de la carne de pollo, que son 25 kilos, hay países como Kuwait, por ejemplo, que llegan a comer 60 kilos de carne de pollo por habitante. Estados Unidos anda por ahí un poquito más de 40 kilos. O sea, es el doble o a veces un poco el triple de lo que consumimos aquí en México. Haciendo un promedio general, estamos hablando como de 3 kilos mensuales por persona, aproximadamente. Más o menos. ¿No? Y en el caso del huevo, México ocupa el primer lugar en consumo de huevo a nivel mundial. Wow. Y eso es interesante porque a mí me gustaría aterrizar contigo, Víctor, por ejemplo, en el consumo de la carne de cerdo. Que bueno, hay una cantidad de mitos, ¿no?, gigantescos de que sí es la peor carne en términos de sanidad, de inocuidad, y vemos que no es cierto. ¿Cómo andamos en esta materia? Así es. El consumo de la carne de cerdo en nuestro país está alrededor de los 15 kilos, 16 kilos. Está ese segundo lugar de consumo después de la carne de pollo, que bien dijo Gary. Y efectivamente, en la antigüedad o hace más de medio siglo se creía que era una carne pesada, que era una carne que hacía daño, pero dadas los avances tecnológicos y la aplicación de la ciencia en la producción porcina, ahora se tiene carne de cerdo que tiene 30% menos grasa que hace 25 años, y lo cual da un rendimiento mayor, como lo estamos viendo, en carne, en cortes, haciéndola más sabrosa, más saludable y también más segura para el consumidor. Y esto es interesante porque, por ejemplo, los médicos de humanos, el momento que detectan algún problema de salud en alguno de sus pacientes, lo primero que hacen es no carne de cerdo. Así ¿no? es, eso es una idea un poco antigua. Actualmente se sabe que la carne de cerdo tiene un valor nutricional mucho más elevado que antes. Antes el cerdo se veía como una alcancía, era el cerdo redondito, era el cerdo cuyo valor era la producción de la manteca. Entonces se sacaban tantos botes de manteca y entonces se vendía como algo valioso por el uso que se tenía en la elaboración de otro tipo de alimentos. Actualmente la carne de cerdo tiene, como ya lo dije, mucha menos grasa, mucho mayor músculo, lo cual lo han llegado a considerar como la otra carne blanca, ¿no? Entonces efectivamente ha cambiado. Y además el sabor. Yo creo que el sabor de la carne de cerdo es inigualable. Y en ese sentido, Miguel Ángel, porque vemos, bueno, estamos en los primeros lugares en producción de huevo, también en producción de cerdo, en términos de leche y de carne de res, ¿cómo andamos en ese sentido? Bueno, México es un país productor de leche y de carne muy importante. En producción de leche estamos ocupando el 8º lugar y en producción de carne el 9º lugar. Y producimos alrededor de casi 11,000 millones de litros de leche y casi 2 millones de toneladas de carne. Y en función de los consumos per cápita, en la leche estamos casi en los 100 litros por persona al año, lo que equivale a algo así como 240 mililitros diarios. Un vaso más o menos. Más o menos sería la consideración. Y en cuestión de carne estaremos hablando de 13, 15 kilos de carne de res, y pues lo que equivale a alrededor de 40 y tantos gramos por día. Considero que la carne de pollo, la carne de cerdo, en ese sentido lleva cierta ventaja en función de los precios, de los costos de producción, de la accesibilidad por la parte económica de las familias a ese tipo de carne. Pero definitivamente los consumos también tienen que ver mucho con las épocas del año, tienen que ver mucho con
con los diferentes lugares en donde podríamos hablar que estaríamos pues pretendiendo que se consuma la carne, ¿no? Simplemente la época de inicio de clases, por ejemplo, el aumento en el consumo de carne de cerdo por la elaboración de sándwich para los niños cuando van a la escuela, pues marca muy bien el efecto comercial de algunas carnes, ¿no? Sí, sin duda. Y la carne de pollo, bueno, pues definitivamente es la que más se consume en México y en muchos países precisamente por ese precio, ¿no? No quiero decir que el consumo, que la carne de cerdo, de res sea muy cara, pero definitivamente sí influye los precios. Sí, son factores que tienen que ver con su comercialización. En el consumo, ¿no? por supuesto. Sí, sin duda. Ahora, el médico veterinario zootecnista, porque así se llama el título, y qué bueno que lo han mencionado, porque en nuestro país, al menos como que siempre cuando se habla de esta profesión nos dicen el veterinario. Y bueno, vemos que es una profesión completa en este sentido, en términos de que también se encarga de la producción animal, además de la salud de esos y bienestar de esos animales. Pero, ¿cuál sería el papel, Gary, del médico veterinario? Porque lo que se pretende es siempre aumentar la producción, porque la población humana, por supuesto, aumenta. Entonces, desde tu punto de vista, y luego también le haré la misma pregunta a ustedes, ¿cómo participa el médico veterinario zootecnista en lo que se refiere a la producción de productos de aves, digamos? Bueno, en el caso de la producción, en la parte como tal de producción participan varios profesionistas, no solamente el médico veterinario, Okay. coadyuva, porque hay otras áreas que desarrollan la parte genética, no necesariamente tienen que ser veterinarios, la parte de bienestar animal, la parte de los consumos, de los granos para alimentar a los animales, el alojamiento, etcétera. Pero lo que sí es un objetivo claro es que ese animal tiene que llegar al final a un peso, a una productividad determinada para que sea rentable, como ya se mencionó en la cápsula, y tiene que ser sano. Sí, tiene que llegar completamente sano a la mesa de los comensales. Y para lograr ese objetivo se requiere básicamente, en el caso de producción, hablamos mucho, en el caso de aves, de medicina preventiva. La mayoría de las enfermedades que ya se conocen en la avicultura ya tienen años con nosotros, son bien conocidas y entonces ya trabajamos más en medicina preventiva. Y posteriormente, si ya no es posible, pues viene la parte que corresponde al diagnóstico, tratamiento y control de la misma enfermedad. ¿Sí? Y que, bueno, generalmente de repente hemos tenido crisis sanitarias en nuestro país y a veces la desinformación va en contra de todo esto, ¿no? Claro. Sí, ahí es muy importante concientizar a la población de las enfermedades, porque son enfermedades que afectan, son específicas de especie. Sí, hay enfermedades particulares solamente de las aves, así como tal para cerdos, para bovinos. Algunas sí pueden afectar a la población bajo condiciones muy particulares, ya muy bien estudiadas, pero no es la mayoría de los casos, ¿no? Ahorita vamos a retomar ese tema, porque yo me acuerdo que de manera chusca alguien me decía cuando empezaba todo esto de la gripe aviar, y que ya ustedes nos aclararán si esos eran términos correctos o no, y alguno de mis estudiantes decía, bueno, pues solamente que el humano tenga plumas, a lo mejor le va a dar la misma enfermedad, debido a que son precisamente, como tú bien apuntas, enfermedades específicas de especie, ¿no? Ahora, Víctor, en este sentido, carne de cerdo, la participación del médico en términos de la tecnificación de los sistemas de producción para incrementar la producción de carne de cerdo. Bueno, la carne de cerdo recibe la aportación del médico veterinario pues desde el inicio mismo, ¿no? Estamos hablando de los laboratorios de obtención de semen para inseminación artificial, que es lo que nos ha permitido un avance genético muy rápido en términos de prolificidad, de velocidad de crecimiento. Un área también que es fascinante y que el médico veterinario tiene un impacto directo es el área de maternidad, ¿no? Hay partos, evidentemente, de las cerdas que pueden llegar a tener hasta 13 lechoncitos, ¿no? Entonces ahí se tiene una unidad de cuidados intensivos neonatales en cada granja, ¿no? ¿Por qué? Porque de los 13 lechoncitos que nacen, hay unos que nacen perfectamente sanos y fuertes, pero hay animalitos que requieren una atención individual desde el mismo momento de su nacimiento para obtener camadas parejitas, homogéneas, que tengan un arranque parejo, ¿no? para la línea productiva. Entonces ahí es el área una de las áreas grandes de impacto. Después viene los procesos ya de crecimiento propio de cerdo, en donde el médico veterinario zootecnista tiene que estar analizando pues desde cómo va nutriéndose el animal, cómo va creciendo, los requerimientos que tienen de espacio, de agua. Tú mencionabas muy bien el bienestar animal.
tenemos la obligación de darle a nuestros animales un espacio adecuado, alimento en cantidades suficientes, agua en cantidades suficientes, todos los días, todo el día. No podemos irnos de fin de semana. El médico veterinario es una profesión comprometidísima con la producción animal, porque pues no hay días festivos, aunque hay días de descanso, evidentemente, pero pues los animales tienen necesidades diario de alimentación, necesitan atención médica todos los días y necesitan un ambiente adecuado todos Evitar los días. estrés, por ejemplo, ¿no? Evitar estrés, o sea, nosotros impactamos directamente en el ambiente de los animales, no solamente controlando temperaturas, ventilaciones, sino también disminuyendo ruidos, Claro. ¿no? Siendo un efecto, un estímulo positivo para el animal, ¿no? Nosotros tenemos que llegar a nuestro lugar donde alojamos a los cerdos o a cualquier otra especie, pues siendo un estímulo que el animal sepa que algo bueno pasa cuando llegamos, y entonces los tenemos más cómodos, y un animal más cómodo pues produce mejor. Claro, ¿no? y financieramente, que ya se platicaba al inicio del programa, pues tiene menos pérdidas cuando estos animales pues llegan a la matanza ya para el manejo de los productos finales, pues obviamente son productos de calidad, si no sería demeritado y financieramente esto sería un desastre, ¿no? Así es, evidentemente, el transporte, también tenemos que garantizar condiciones de bienestar animal para que cuando lleguen a los centros de sacrificio, pues sea una carne que también rinda más. Por supuesto. Ahora, hablando de plantas de sacrificio, es otro lugar donde el médico veterinario tiene un impacto esencial para la salud de la población. Hay inspectores en esas plantas que están verificando que los cerdos lleguen sanos, que no haya lesiones que pudieran ser riesgosas, tanto para la calidad de la carne como para la salud del consumidor. Ahora, en ese mismo sentido, Miguel Ángel, con respecto a la participación del médico veterinario zootecnista en la producción de carne de res. Bueno, definitivamente la participación del veterinario tiene mucho que ver con la asesoría a los ganaderos, desde el diseño de instalaciones para que el ganado pueda contar con buenas condiciones, bienestar. También tiene que ver con la parte de la selección de las razas más convenientes para ciertas regiones, para ciertos sistemas de producción. Tiene que ver también con el diseño de dietas alimenticias para promover que el ganado adquiera las ganancias de peso requeridas para que sean sustentables desde un punto de vista económico. También tienen que ver en el diseño de programas de medicina preventiva para mantener la salud del ganado y permitir pues ese rendimiento en cuestión de ganancia de peso. Desde el punto de vista de manejo, pues habría que pensar en que el veterinario también incide en las prácticas reproductivas, ¿sí? Con la participación de promotores del crecimiento y definitivamente pues con el análisis financiero de todas las empresas, ya sean pequeñas empresas o empresas ya muy tecnificadas. No, y sobre todo lo que significa en términos de inocuidad alimentaria, porque se tiene que tener la certeza que el producto final llega totalmente libre de cualquier contaminante para que el consumo pues obviamente sea saludable, ¿no es cierto? Correcto. ¿No? Entonces, esto implica todo un marco regulatorio donde también el médico veterinario tiene que ceñirse, cumplir con esa normatividad, y que usted, amigo que nos ve en su casa, o señora ama de casa, pues tenga la certeza de que lo que está comprando, de lo que está consumiendo usted y su familia, pues obviamente reúne todos esos atributos de calidad, ¿no? ¿Saben más o menos en números, una estimación general, cuántos animales es lo que se mata en cierto periodo de tiempo? ¿Tenemos alguna estimación al respecto? En el caso de los cerdos, en el país se sacrifican alrededor de 10 millones de cerdos al año. Al año. ¿No? Es una cantidad pues bastante fuerte. México contribuye con el 1.2% de la producción mundial de carne de cerdo, es el 10º productor de carne de cerdo en el mundo. Entonces, pues es una especie también de gran importancia económica, social, claro, y nutricional, evidentemente. Sí, ¿no? ¿y en el caso de aves, Gary, tenemos una estimación más o menos? Es muy variable por el tipo de empresas, claro, pero más o menos estamos hablando de no tanto del número de animales, pero la producción anual en el país anda por ahí de los 3 millones de toneladas de carne de pollo anual. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta que un pollo debe pasar por ahí de 2 kilos 2 y kilos medio, cuando va al mercado. entonces estamos hablando de un poco de 3, 1,5 millones
Sí, puede ser por ahí de animales más o menos. ¿Y en el término de los bovinos, Miguel Ángel? En el término de los bovinos, en México existen alrededor de 32 millones de bovinos. Ese sería el inventario, Ese digamos. sería el inventario. Y en sacrificio estamos hablando de 6,5, 7 millones. Estamos, como les decía hace un momento, llegando a casi a los 2 millones de toneladas como disponibilidad. Y en cuestión de leche, pues estaremos hablando que de estos 32 millones de bovinos, alrededor de 6 millones se dedican a la producción de leche, un millón y medio quizá de ganado lechero especializado, y andaremos, y la producción, como les comentaba también, alrededor de 13,000 millones de litros de leche de disponibilidad. Y a pesar de estos números que aparentemente suenan mucho, ¿no?, muy grandes, todavía andamos insuficientes, ¿no?, en el abasto, pues para darle de comer a tanta cantidad de personas. Al menos en México estamos hablando de 100 millones promedio de personas a nivel nacional. Por supuesto. ¿No? Entonces aquí la importación, por ejemplo, de leche, ¿no?, importación de carne de cerdo, importación de carne de ave o de pollo, todavía nos hace todavía un país dependiente. ¿Qué opinan al respecto? En el caso de los cerdos, todavía se importa más o menos una tercera parte, ¿no?, de lo que se consume en el país. Y bueno, sin embargo, también hay exportaciones, ¿no? México también tiene exportaciones a Japón, a Corea, ¿no?, que son además mercados que tienen una exigencia muy alta en cuanto a sanidad e inocuidad de los alimentos. Entonces, sí hay importación, mucha, pero también exportamos. También se exporta. Así es. ¿En tu opinión, Gary? Sí, también estamos, la mayoría es producida a nivel nacional, es para consumo nacional, pero depende de la época del año, o si tenemos alguna contingencia sanitaria o Claro, económico, eso puede forzar a que se importe. Por ejemplo, el insumo más importante en producción siempre es el alimento, que ocupa el 70% de la producción. Entonces el país debe producir más granos, pasta de soya, para poder alimentar a estos animales. Entonces, cuando eso no se logra, se tiene que importar el alimento, y esto hace caro, y a veces comercialmente es conveniente importar en algunas ocasiones. Y que a veces se habla hasta de competencia desleal, ¿no?, cuando los productos de importación vienen a un precio muy por debajo, a lo mejor, de los costos de producción que nos platicaba Miguel, nacionales, y obviamente eso pues pone en problemas a los productores nacionales, ¿no? Ok, bueno, mire, yo tengo regalitos, a ver si nuestros compañeros del staff toman. Como siempre, a lo largo de esta serie estamos regalando este libro, que es una verdadera maravilla, que vale mucho la pena tener en nuestras casas, en nuestros libreros, en la oficina. Darle una leída. Se llama La gesta del caballo en la historia de México, un animal que sin duda marcó los precedentes de lo que actualmente conocemos como la medicina veterinaria actual. Vale la pena leerlo. Tengo 5 libros de estos para 5 de ustedes, que simplemente hoy no les vamos a hacer pregunta. Simplemente comuníquense con nosotros, nos hacen el favor de llamarnos a nuestro equipo de producción, le dicen: quiero un libro de La gesta del caballo en la historia de México, y nosotros con mucho gusto se la vamos a regalar. Y mire, también tenemos estas revistas bastante bonitas, bastante bien ilustradas. A ver si de este lado, perfecto, me hacen favor de tomarla, cortesía de Animalia Magazine. Es una revisión de muchísimas especies, animales de compañía, de la fauna silvestre. Hay plumas muy importantes aquí de gente que muy reconocida en el área, que nos hace favor de contribuir con sus artículos. También vamos a regalar 5 ejemplares de esta revista para 5 de ustedes que sean tan amables en comunicarse con nosotros. A lo largo del programa estarán apareciendo las líneas de contacto, así es que tengo 5 libros de La gesta del caballo en la historia de México, y tengo 5 ejemplares de la revista Animalia Magazine. Así es que comuníquese, establezca contacto con nosotros, pregúntele a nuestros invitados todo lo que usted quiera saber sobre producción animal. Nosotros, su opinión, pues a nosotros nos enriquece, nos retroalimenta, y recuerde, este programa está hecho para ustedes, por ustedes, pero sobre todo con ustedes. Así es que yo voy a hacer una pequeña pausa, vámonos rapidito, y si les parece bien, regresamos y abordamos ahora el tema de lo que sería la sanidad, cómo afectan las enfermedades a los animales, obviamente en materia de producción animal. Estamos hablando producción animal, la medicina veterinaria y zootecnia al servicio de la sociedad. Vámonos a la pausa, ya volvemos.
Bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa. Como ustedes se pudieron dar cuenta, próximamente tendremos ya nuestro programa en formato tipo radio, televisión por internet. Se va a llamar Comunivet, una mirada hacia el interior de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Así es que esténse muy pendientes para que nos acompañen en las transmisiones ya cotidianas de ese programa de la Facultad de Medicina Veterinaria. Vamos a las líneas de contacto que están apareciendo ya en su pantalla para que sea usted tan amable de establecer contacto con nosotros y llevarse uno de los obsequios que tenemos para usted, así como de preguntarle lo que usted quiera a nuestros invitados. 5622-8728 con terminación 20. También si nos quiere dejar un mensaje en el correo de voz al 5622-8742, también con la terminación 18. Por supuesto, correo electrónico mirador@coaed.unam.mx y también la otra dirección que está disponible, comunivet@gmail.com. Por supuesto, estamos transmitiendo en vivo a través de la dirección electrónica mirador.coaed.unam.mx para el interior del país y fuera de él, y nos puede seguir también en redes sociales, Facebook, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, o bien a través de Twitter, @FMBZ-UNAM. Así es que úselas, por favor, sea usted tan amable de establecer contacto con nosotros y pues de aprovechar digamos, grupo de expertos que nos acompañan el día de hoy. Bueno, estábamos hablando antes de irnos a la pausa, las enfermedades, Gary. ¿Qué importancia tienen en esto? Menciónanos, comparte con el auditorio algunas de estas enfermedades que puedan tener un impacto directo en la producción animal en lo que se refiere a las aves. Bueno, en este caso, el problema de las enfermedades en aves en producción tiene que ver principalmente con algunas que pueden básicamente infectar al 100% de las parvadas y pueden llegar a matar casi el 100% de las mismas. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la producción, un empresario que tiene sus casetas con aves puede perder en cuestión de días todo su patrimonio. Sin duda. Fácilmente. Eso es por la parte de enfermedades que simplemente destruyen todos los animales que están ahí presentes. Y tenemos otras enfermedades que a lo mejor no hacen ese efecto, pero que si no se tiene vigilancia pueden transmitir enfermedades que no queremos que lleguen a las plantas de procesamiento. Entonces, en el caso de enfermedades que pueden destruir una parvada completamente, todo un stock de aves, estamos hablando de la enfermedad de influenza aviar, enfermedad de Newcastle en su presentación velogénica y también la salmonelosis. Hay que mencionar al auditorio que de estas tres, básicamente, salmonelosis está erradicada en el país por las dos salmonelas importantes. En el caso también de Newcastle, prácticamente solamente queda el DF como única área geográfica que está en erradicación, lo demás está prácticamente por estar libre. Y hoy estamos trabajando, bueno, el gobierno está trabajando básicamente para controlar influenza aviar. Pero hay otras enfermedades que deben de vigilarse porque no todas las enfermedades o no todos los microorganismos que pueden afectar al animal se dan durante la producción o durante el crecimiento del animal. Muchas se pueden dar durante el transporte o durante el sacrificio. Esto es muy importante porque son etapas. Entonces también puede llegar un producto sin enfermedades, limpio, pero si en la planta de procesamiento no se tienen los cuidados adecuados o en el transporte de ese producto hacia los centros comerciales, ahí puede adquirirse otra enfermedad como son las salmonelas o campylobacter. Entonces, la vigilancia sanitaria juega un papel es importante importantísimo en cualquier fase, desde animales vivos en granja, su transporte, movilización, sacrificio. Tengo un minutito, Víctor, porque tengo preparado un video. También platícame de cerdos en este mismo sentido. Sí, en el caso de los cerdos es muy similar a lo que pasa con las aves. Hay enfermedades que pueden afectar a toda la población en una granja. Podemos hablar de dos logros muy importantes de los médicos veterinarios en la producción porcina, que ha sido la erradicación del país de la fiebre porcina clásica y la enfermedad de Oyeski, que son enfermedades que llegaron a llegarse a considerar como catastróficas, ¿no? Son enfermedades que producen pérdidas económicas muy grandes y, como bien lo mencionó Gary, en algunos casos la pérdida de patrimonio de los productores. El médico veterinario además participa en la formación de esquemas de medicina preventiva para lograr proteger a los animales en las granjas de brotes, ¿no? Diseñando programas de bioseguridad
que son las medidas encaminadas a prevenir la entrada de enfermedades a las granjas o la salida también, claro. ¿no? O incluso la diseminación dentro de la misma granja de una enfermedad. Ok, pues vamos a ver este video que tenemos preparado con el doctor Luis Alberto Zarco Quintero. Vemos más o menos el comentario que él nos quiere hacer y regresamos y retomamos este tema. Vamos para allá, ya volvemos. Doctor, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, ¿qué importancia se le da a la producción animal? La carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia abarca entre sus áreas la zootecnia, que es precisamente la producción animal. Entonces, tiene una importancia fundamental. Todo lo que hacen nuestros estudiantes nunca pierde de vista la producción animal en todas las especies en las cuales se produzcan cualquier producto de origen animal, leche, carne, huevo, miel, etcétera, ¿no? ¿De qué manera se involucra a los alumnos de licenciatura en esta área? Los alumnos de licenciatura participan en muchas actividades prácticas relacionadas con la producción animal. Para eso asisten a los centros de enseñanza, investigación y extensión que tiene la facultad, que son 7 en diferentes partes de la República. Y estos centros son ranchos en los que se produce, pero se produce desde un punto de vista académico, tomando en cuenta la docencia, la investigación, involucrando a los alumnos en todos los aspectos de la producción que se hace en ellos. Además, los alumnos también asisten a otro tipo de explotaciones, a explotaciones privadas, a ranchos ganaderos intensivos, a tipos o sistemas productivos distintos a los que la propia facultad tiene. Y de esta manera los alumnos dedican muchas semanas de su formación a estar en contacto con la producción animal. Entonces, los centros de enseñanza desempeñan un papel trascendental en la formación de los alumnos respecto del tema que estamos tratando. Sí, porque en estos centros los alumnos realizan aquellas actividades que sería difícil que hicieran en una explotación privada. El trabajo inicial con animales, la manipulación de animales, muchas cosas que tienen ellos que aprender para hacer producción animal, pero que no lo pueden hacer en explotaciones privadas. Ya con el entrenamiento que reciben en los centros, entonces pueden ir e insertarse en explotaciones productivas, intensivas, que persiguen un fin de lucro, pero ya teniendo las bases que aprendieron en nuestros propios centros. Doctor, actualmente en nuestro país, ¿qué papel desempeñan los médicos veterinarios en la producción animal? Bueno, todas las actividades relacionadas con la producción animal deben ser supervisadas o llevadas a cabo por médicos veterinarios o tecnistas. La Ley Federal de Sanidad Animal, por ejemplo, siempre requiere que haya médicos veterinarios al tanto de las diferentes etapas de la producción animal, desde sus inicios hasta el destino final de los animales, y los productos son supervisados por médicos veterinarios. Bueno, pues muchas gracias al doctor Luis Alberto Zarco Quintero, quien también fue exdirector de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, y sin duda muy versado en estos temas. Estamos platicando antes de escuchar el comentario del doctor Zarco, lo cual coincide con lo que hemos estado platicando el día de hoy, la participación del médico veterinario. Y estábamos discutiendo un poquito la situación de sanidad, ¿no? Enfermedades que nos llamó mucho la atención porque en nuestro país generaron un boom, ¿no? Con la influenza aviar, luego también con la influenza que le atribuían al cerdo y una serie de elementos, y que vimos que tuvo un impacto totalmente negativo en términos de la producción, porque los consumidores se espantaron, por decirlo de alguna manera, y llegó un momento en el que ya el consumo de carne de cerdo se abatió, igual en el consumo de ave. Interesante, porque en el caso de los bovinos no hemos tenido una situación así, al menos en fechas recientes, ¿no? ¿Cómo andamos en ese sentido en materia de zoonosis, Miguel Ángel? Bueno, afortunadamente en México no ha sucedido enfermedades como la encefalopatía espongiforme bovina que atacó las vacas de otros países. Las vacas locas, ¿no? Para que también acarreó problemas de consumo importantes. Aquí en México trabajamos vigilando mucho enfermedades zoonóticas que pueden provocar problemas a las personas, como problemas de brucelosis, tuberculosis.
también efectos de rabia, que algunas otras zoonosis que se pueden transmitir cuando se toma leche, por ejemplo, de vacas con mastitis, que es una enfermedad de inflamación de la glándula mamaria, donde se podrían transmitir colibacilosis, estreptococosis, etcétera, ¿no? Pero sí es muy importante siempre estar en constante vigilancia de las enfermedades que pueden ser transmitidas al hombre. Y en este sentido los hábitos de consumo, ¿no? Consumir a lo mejor algo de carne cruda, Claro, leche sin hervir o sin pasteurizar, este tipo de cosas. Sí, gracias a que en México existe una cultura ya antigua sobre hervir la leche, y hoy ya toda la leche que se expende generalmente ya viene pasteurizada, aunque de cualquier manera siguen existiendo algunos comercializadores de leche o de quesos que definitivamente no pasteurizan la leche, y entonces habrá que seguir incidiendo en ese punto. sentido, ¿no? Y aquí hablamos de educación, Víctor. Así es. Tradicionalmente, en el caso de los cerdos, la preocupación mayor es por enfermedades parasitarias, ¿no? Hablando de la triquinelosis, la cisticercosis, que tiene mucho que ver con la sanidad en la producción, pero también en los hábitos de consumo. La carne tiene que estar bien cocida, ¿no? Y eso, cuando llegase a existir algún riesgo, pues se disminuye o se elimina, ¿no? Por la temperatura de preparación de los alimentos. Ahora, también es muy importante estar informados, ¿no? Acercarse al médico veterinario para evitar desinformación. Mencionaste muy bien que los impactos de los rumores, ¿no? Cuando se dan nombres poco propios a las enfermedades en los humanos, afectan mucho a la producción de los cerdos y de otras especies, disminuyendo las ventas y poniendo en riesgo las fuentes de empleo de las personas, no solamente los médicos veterinarios, sino de todas las personas y familias que intervienen en producción animal. Entonces es muy importante tener muy buena información, acercarse al médico veterinario para preguntar efectivamente qué riesgo hay si lo llegase a existir. No, y sobre todo manejar información que provenga de fuentes confiables, sustentables, y no solamente guiarnos por la cuestión de rumores o de todo esto que ahora con el poder de las nuevas tecnologías en comunicación corren a una velocidad vertiginosa, y la población adopta esos comentarios, esa información, la pone en práctica, y esto puede resultar catastrófico, como bien ustedes estaban comentando, ¿no, Gary? Ahora, en este sentido, nuestro marco regulatorio a mí me parece que es eficiente en esto, es decir, la probabilidad de que alguna enfermedad zoonótica pasara al consumidor final por una mala inspección, por una mala trazabilidad de la línea de producción o del control sanitario, es poco probable. Sí, aquí tal vez la parte que es más difícil poder darle seguimiento y cumplir es que al final las personas son las que manejamos a los animales, no se nos puede olvidar eso, y por lo tanto la persona tiene la responsabilidad de saberse el marco regulatorio, dependiendo en qué área de trabajo se encuentre, debe de hacerlo cumplir y no omitir algunas enfermedades o procedimientos de bioseguridad por el simple hecho de pensar, nunca me ha ocurrido, pues ¿por qué me va a ocurrir? Claro. Las enfermedades no tienen fronteras, no se guían por cuestiones políticas o económicas, simplemente si se les da la oportunidad porque el productor disminuye sus medidas de bioseguridad, aunque las tenga, pero si las disminuye, o si alguien en la cadena productiva disminuye el rigor. Ese rigor. De esas Entonces, medidas. aunque tengamos un marco regulatorio adecuado, puede haber fallas. Entonces, tiene que haber esa supervisión de vigilancia y las personas deben de exigirlo también. En el caso de los bovinos, mucho se habló de la enfermedad de las vacas locas, y sin embargo no vimos que tuviera un impacto tan negativo como pasó, por ejemplo, con el caso de influenza. ¿A qué crees tú, Miguel Ángel, que se haya debido este control, podríamos decir, eficiente de esto? Bueno, afortunadamente existen situaciones regulatorias también en ese sentido, y en la Dirección General de Salud Animal de la Zagarpa, pues de alguna forma intervinieron en forma oportuna, tomaron las medidas necesarias y suficientes, y eso provocó que aquí en México, bueno, también ayudados porque
En los Estados Unidos también lo hicieron en forma muy eficiente y rápida, entonces no hubo la transmisión de esa enfermedad hacia México. En otros países desgraciadamente sí arrasó pues con parte de esa población para efecto de evitar problemas de zoonosis, y aquí en México no tuvo una parte negativa, no, por el contrario. Yo creo que nuestros ganaderos, ya al no poder importar animales, pues tuvieron que cerrar filas y ponerse a producir las vaquillas de recría que se necesitaban, y esas cosas fueron benéficas para México, ¿no? Se aumentó la producción, y definitivamente fue algo benéfico para el país. Bueno, dicen que las crisis siempre son oportunidades, ¿no? Y de alguna manera creo que sienta las bases para mejorar, Víctor. Así es, a partir también de la Ley Federal de Sanidad Animal, hay muchas normas que regulan la actividad de producción animal y de proceso, ¿no? En la aplicación de esas normas y en la supervisión interviene el médico veterinario, y que van desde cómo se produce, algún animal, cómo se aplica algún medicamento, cómo se realiza la inspección en rastros en los centros de sacrificio, cómo deben de realizarse la inspección en las plantas de proceso de carne, para que cuando llegue al consumidor una charola con carne de res, de cerdo, de ave, huevo, lo que sea, pues sea un alimento inocuo, ¿no? Si hay un marco regulatorio estricto, que como bien dijo Gary, es ejecutado por humanos, no es perfecto, pero que nos da un margen muy bueno de seguridad de producto final que tenemos al alcance. Y ahora estamos viendo que, por ejemplo, en los puntos de venta para el consumidor, en las tiendas de autoservicio y esto, ya se está contando con figura del médico veterinario ahí, de alguna manera, en la inspección de estos alimentos. ¿Esto ustedes creen que pueda ser benéfico, o a lo mejor ceñimos la actividad del profesional, del médico veterinario, nada más en los centros de producción? Bueno, bueno, en el caso de ave, por ejemplo, el mercado, bueno, el mercado de pollo es minoritario, por ejemplo, en supermercados. Es mayoritario, como lo conocemos, ¿no? En los mercados sobre ruedas o en los expendios. Entonces ahí tenemos más gente que maneja más producto. Entonces ahí necesitamos hacer una alianza con estos comercializadores para asegurar que el producto en esas fases tampoco se contamine. Claro. Entonces el veterinario tiene que ir más allá. Si todo fuese fácilmente de una planta de procesamiento a un área de... A un anaquel, digamos. Un anaquel con un producto ya terminado, encharolado, con valor agregado, tiene un poco más supervisión. Pero en el caso de productos que no llegan a ese grado, sí se requiere una mayor supervisión de estos expendios para asegurar que el producto no se contamine en esas áreas, porque puede llegar un buen producto, pero si en el camino el hielo con el que se va a transportar el producto no es un hielo libre, o que no esté contaminado con otras cosas, pues va a contaminar la canal, ¿no? Sí, fíjense que en el primer programa de esta serie estuvo la doctora Trujillo, directora de la Facultad de Medicina Veterinaria. Ese primer programa se llamó Alimentos Sanos, y comentaron algo que causó, digamos, mucho interés en la audiencia, porque se decía que, por ejemplo, la cadena fría juega un papel fundamental en esto, en cualquiera de los productos que ustedes ya nos han platicado el día de hoy, y que resultaba que, por ejemplo, la ama de casa, pues se iba, si se habla de una tienda de autoservicio, pues primero compraba los alimentos refrigerados y después enlatados, abarrotes, etcétera, y entonces traía el alimento por toda la tienda, lo cual puede durar de unos 30 minutos o más en el proceso de compra, luego va a la cajuela del coche, va a hacer otras actividades, va por los niños a la escuela, y cuando llegan a consumirlo a casa, pues obviamente esa cadena fría pues ya se rompió. Máxime si hablamos también de mercados sobre ruedas o algo donde a lo mejor la certeza de este mantenimiento o manejo pues no es tan bueno. Y en este sentido, una de las figuras que sale siempre es los rastros tipo inspección federal, lo que conocemos como TIF, y que vemos ese sello en algunos de los productos. Esto aplica para el procesamiento de todos los tipos de carne, por ejemplo también de aves, también de cerdos, y si me comentan brevemente, porque ya tengo llamadas del público, cómo se lleva a cabo en la producción de cada una de sus áreas. Si quieres empezar tú, Víctor. Bueno, sí,
La denominación de tipo inspección federal son algunos establecimientos que cumplen justo con las normas de higiene en el proceso, principalmente en proceso de productos de origen animal. Es muy importante porque efectivamente esa certificación, por decirlo así, de tipo inspección federal, involucra a médicos veterinarios en diferentes etapas de esos procesos en las plantas. Algo importante que mencionar es que el alimento que recibimos no lo recibimos estéril, ¿no? O sea, claro. Entonces es muy importante eso, las cadenas frías. Hay normas para recibir la carne en las plantas de proceso, donde el médico veterinario tiene que revisar si se cumplió con la cadena fría desde donde salió la carne o con ciertas normas de vacunación, de control de enfermedades cuando hablamos de recibir animales vivos, ¿no? Entonces sí garantiza el tipo de inspección federal o el TIF en la carne, sí garantiza un mayor nivel de inocuidad. Muy bien, pues miren, tengo ya llamadas del público, agradezco muchísimo la llamada de Dafne Matamoros. Ella nos pide uno de los libros que estamos regalando, que estará ahorita en pantalla, La gesta del caballo en la historia de México. Con mucho gusto, Dafne, nuestro equipo de apoyo de producción establecerá contacto para hacerle llegar este libro. También a Julio Ruiz, muchas gracias por comunicarse con nosotros, también nos solicita un libro, también con mucho gusto se lo vamos a hacer llegar o vamos a establecer el contacto para ponernos de acuerdo y entregárselo. Y finalmente también a Juan Ramírez para darle otro libro. Todavía me quedaban 12, así es que nos quedan unos cuantos minutitos de programa, todavía tienen oportunidad de comunicarse con nosotros, en un momento más les ponen las líneas de contacto por si además quieren preguntarle algo a nuestro panel de expertos, porque el tiempo en televisión no perdona y estamos casi ya al final de este tercer programa de la serie, La medicina veterinaria y zootecnia al servicio de la sociedad mexicana. Hoy hemos hablado de producción animal y así es que yo quisiera pedirles conclusiones finales, Gary, ya que nos vamos. Bueno, pues básicamente recordar a la gente que la producción animal es muy importante. La gente no ve esto fácilmente porque estamos en las ciudades. En las ciudades solamente vemos los productos finales, ¿no? Una charola de carne, huevo, empaques de leche, y no vemos el proceso hacia atrás. Ese proceso existe, es muy importante, el veterinario participa activamente en ese proceso, tanto los veterinarios de las empresas como los veterinarios oficiales parte del gobierno. Entonces toda esa gente está vigilando ese producto y debemos de hacer conciencia para que eso se cuide. Perfectamente, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Gary. Víctor, ¿tus conclusiones? Sí, así es. El médico veterinario pues participa en la alimentación del mundo, ¿no? Al producir un animal, producimos el huevo, la pechuga, el jamón, la salchicha, ¿no? Entonces es una responsabilidad muy grande que todo médico veterinario, por su formación, es muy consciente de ello, sabe muy bien que lo que está produciendo como animal va a terminar en el plato pues de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, y entonces tenemos muy presente siempre que tiene que ser un alimento de calidad, que sepa rico y que sea sano. Sin ¿no? duda. Entonces es algo que es muy importante, que de lo que yo personalmente al participar en producción animal me siento muy orgulloso. Y pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, Víctor, por haber estado con nosotros. Finalmente, Miguel Ángel. Yo considero que la medicina veterinaria y zootecnia siempre tiene mucho que ver con la producción animal. O sea, definitivamente es una de las principales actividades de los médicos veterinarios, y estos médicos veterinarios inciden en cada una de las decisiones que se deben de tomar, ya sea en ranchos, ya sea en granjas, la producción, ya sea en función de la producción, ya sea en función de la salud animal, ya sea en función de la inocuidad de los alimentos. Entonces me parece que es una de las funciones sustantivas de los veterinarios que no debemos de perder nunca de vista. Perfectamente, pues muchas gracias, Miguel Ángel, y por supuesto, afortunadamente, el nivel de capacitación de los médicos veterinarios es muy cuidada, se lleva a cabo en las instituciones de educación superior, como es el caso de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues yo les quiero agradecer a todos ustedes en nombre de este gran equipo de televisión que hizo posible la transmisión de este tercer programa de la serie La Medicina Veterinaria y Zootecnia al servicio de la sociedad, pues que hayamos llegado
hasta sus hogares, a la oficina. Gracias por el favor de su atención. Yo los invito para que nos acompañen la próxima semana en una emisión más de Mirador Universitario, ya con el cuarto programa de la serie, que además lleva por título La Salud Pública. Hoy nuestros invitados estuvieron platicando de las enfermedades que probablemente pudieran infectar o afectar al ser humano, lo que conocemos como enfermedades zoonóticas. No se lo pierdan, también con un panel de invitados expertos en la materia, como es costumbre aquí en Mirador Universitario. Yo soy Carlos Esquivel Lacroa, agradeciendo el favor de su atención. Hasta la próxima, aquí en Mirador Universitario. Muchas gracias. Nos vemos.